Bienvenidos al canal de Aprende con Romero. En esta ocasión veremos un ejercicio de flujos de potencia con el método desacoplado, el cual es una variación del método de Newton-Raphson, y usaremos un ejemplo con el que ya hemos trabajado para que sea más fácil adentrarnos a la solución. En esta ocasión se explicará qué consideraciones se deben de hacer para obtener el método desacoplado, y a partir de ahí, con un ejemplo que ya hemos visto, incluso se puede comparar con el ejercicio desarrollado con Newton-Raphson sobre el resultado final. Ahora, tenemos el mismo ejemplo que ya hemos visto en ejercicios anteriores. Tenemos este sistema de dos nodos, el cual está unido con una impedancia de 0.25J y el nodo 1 tiene una impedancia de J6. Tenemos los datos que ya conocemos de ejercicios pasados, tanto para el nodo 1 como el nodo 2. Además, se explica su potencia consumida, su potencia generada, tanto activa como reactiva. Ahora, el método desacoplado se basa en la formulación general de Newton-Raphson. Sin embargo, se realizan ciertas consideraciones que modifican en sí mismo la matriz jacobiana. Por ejemplo, los términos diagonales se eliminan y solamente quedan los términos diagonales de izquierda a derecha. Esto nos permite realizar un desacoplo y que existan dos matrices para desarrollar el sistema, y se independizan tanto los valores para encontrar el voltaje del ángulo y la magnitud del voltaje. Entonces, la formulación de flujos con el método desacoplado se resume a estos dos elementos: los elementos que se forman por susceptancias de la matriz jacobiana, la cual ya no contiene derivadas parciales ni es necesario que se requiera una evaluación, simplemente queda fija con los valores de la matriz de admitancias, que multiplica a los incrementos del ángulo, y eso nos va a dar como resultado la función de error dividida entre la magnitud del voltaje. Tenemos por otro lado que la siguiente matriz desacoplada que tenemos es la que nos da los incrementos del voltaje, que multiplica a una matriz que se forma de la susceptancia de la matriz de admitancias, y eso nos da igual a la función de error correspondiente a la potencia reactiva dividida entre la magnitud del voltaje. Como ya se ha comentado, las expresiones para resolver los incrementos del ángulo y del voltaje quedan desacopladas y quedan en función de la matriz de admitancia. Y la ventaja es que la matriz jacobiana no va a cambiar en cada iteración como lo hace Newton-Raphson. No tenemos que evaluarla. Solamente la matriz jacobiana quedará como un valor fijo, una matriz con valores constantes que no es necesario que cambie. Lo único que va a cambiar en este caso es la función de error, porque ahí sí se van a desarrollar y a evaluar los términos anteriores. Entonces, ¿cómo vamos a ejemplificar este método de potencia desacoplado? Resolviendo el ejemplo que hemos tomado como seguimiento en ejercicios anteriores. Por lo tanto, estableciendo la metodología de los flujos de potencia desacoplados para las variables voltaje 2 y ángulo 2, tenemos dos matrices desacopladas que en este caso solamente se conforman de un elemento. Tenemos aquí que el elemento B22 de la matriz de admitancias va a multiplicar al incremento del ángulo, y eso será igual a la función de error evaluada dividida entre la magnitud del voltaje 2. Y de la misma forma, para encontrar el incremento del voltaje lo vamos a multiplicar por el elemento B22 de la matriz de admitancias, y eso nos va a dar como resultado la función de error 2 dividida entre la magnitud del voltaje 2, donde B es la susceptancia de la matriz de admitancias, como ya lo mencionamos, y G1 y G2 son las funciones de error. Entonces, de los ejemplos pasados retomamos la matriz de admitancias. Tenemos que la Y-bus se compone de una parte de conductancia y de susceptancia, que se expresa de esta forma. Las funciones de error, las cuales están en función del ángulo 2 y del voltaje 2, son las siguientes. Son expresiones que ya hemos derivado en videos pasados y las tenemos expresadas únicamente aquí, y ambas están en función de las variables a obtener. Entonces, para realizar la iteración 1 necesitamos comenzar con un perfil plano, que ya habíamos mencionado que es el perfil plano, que es que todas las magnitudes de voltaje son igual a 1
y todos los ángulos que se desconozcan son igual a 0. Entonces, al sustituir estos valores en las expresiones de flujo de potencia desacoplado que se escribieron anteriormente, obtenemos lo siguiente. Tenemos un menos 4 por el incremento del ángulo y menos 4 por el incremento de la magnitud de voltaje 2, y se sustituye la función de error los valores. En este caso tenemos seno de 0, coseno de 0, 4 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1, y todo dividido entre la magnitud del voltaje 2. Ahora, reducimos los términos y las expresiones nos quedan así. Y nos queda una simple ecuación en donde solamente tenemos que despejar el valor tanto del ángulo como del voltaje. Esta es la ventaja que nos da el flujo de potencia desacoplado, que reduce muchísimo el tipo y la cantidad de expresiones algebraicas y de operaciones que se necesitan hacer para obtener el resultado de los incrementos. Por lo que solamente procedemos a despejar este valor dividiendo este término entre menos 4 y este término entre menos 4. Y el resultado será el siguiente. Tenemos que los primeros incrementos equivalen a menos 0.15 y menos 0.075. Como es un método iterativo y estamos trabajando con incrementos, entonces el valor del siguiente término será igual al término anterior más el término del incremento. Por lo tanto, para el ángulo de voltaje 2 vamos a tener que será 0 porque 0 fue el primer valor que tomamos, le restamos el 0.15 del incremento y nos va a dar menos 0.15 radianes. Ahora, el valor del voltaje nuevo será el valor de voltaje anterior más el incremento, que será 1 menos 0.075 y nos da un valor de 0.925 volts. Para realizar la iteración 2 simplemente tenemos que sustituir los valores que hemos encontrado anteriormente, sustituirlos en la función de error como se expresa en estos términos y volver a resolver, reducir y esta reducción dividirla entre menos 4. Y es lo único que tenemos que hacer para volver a encontrar el otro incremento. Debemos de recordar que cuando trabajamos este ejemplo con Newton-Raphson, teníamos que volver a evaluar toda la matriz jacobiana y volver a sacar la inversa y volver a todo. Esto simplifica muchísimo las operaciones algebraicas que se tienen que hacer, como nos podemos dar cuenta. Ahora, una vez despejando y resolviendo para los incrementos, tenemos que cada vez los incrementos deben ser más pequeños. En la primera iteración fue menos 0.15 y el otro término fue menos 0.075. Ahora, ambos incrementos disminuyen, lo que quiere decir que vamos por buen camino. Si aumentan, por ahí debe de haber algún error, pero en esta ocasión vamos por buen camino. Encontramos los siguientes valores, que serán el valor anterior de menos 0.15 y le restamos este término, que será menos 0.1627 radianes el nuevo valor. Y el nuevo valor de voltaje será 0.925 menos 0.0173, que será 0.9077. Por último, realizamos una tercera iteración reemplazando los valores obtenidos anteriormente dentro de la función de error y dividiéndola entre la magnitud del voltaje. Una vez reduciendo estos términos, los dividimos nuevamente entre 4 y volvemos a encontrar los incrementos tanto de ángulo como de voltaje, los cuales ahora tienen un orden de 10 a la menos 3, lo que indica que vamos bien y lo que indica que es correcto porque los incrementos deben de ir reduciéndose en cada iteración. Entonces, encontramos el nuevo valor, al valor anterior le restamos o le sumamos el término obtenido en la iteración anterior, entonces será que el término final para este ejemplo, porque hasta aquí lo vamos a dejar hasta la tercera iteración, será de 0.1659 radianes y el término del voltaje será de 0.9077 menos 3.53 por 10 a la menos 3 y quedará un valor final de 0.9041. Los valores finales son los que se muestran a continuación y se pueden comparar con los valores del método de Newton-Raphson. Si tienes la curiosidad, puedes viajar de nuevo al video en donde se resolvió este tema con Newton-Raphson y verás que los términos no varían mucho.
Sin embargo, esta formulación nos ahorró mucho tiempo, nos ahorró de verdad muchísimos pasos e hizo muchísimo más fácil obtener los resultados y genera menos error en el proceso iterativo, porque con un error simple pues se puede arrastrar ese error y hacer que la solución no converja. De mi parte es todo por este video. Espero tu comentario, tus quejas, tus sugerencias en la caja de comentarios de este video. Nos vemos y hasta la próxima.